Audiencia de Bellavista Estéreo. Este es su programa, El Justo por la Fe Vivirá, programa de fe que se emite de predicación y de enseñanza de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Alístese, hermano, esta mañana con su Biblia para que estudiemos la Escritura, la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro hermano John Gámez, hoy frente a los controles, como es de costumbre, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Yo le invito, antes de hacer la oración, que leamos en la Escritura, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10 al 15. Hoy empezamos un nuevo tema, que algo dije, insinuando un poquito este tema al final del programa inmediatamente anterior, pero hoy entramos de lleno ya en el tema. Se llama Pablo y Silas predican en Berea. Hoy es la primera parte. Vamos a leer, yo le invito el versículo 10 al 15 del capítulo 17. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hasta el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Verso 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Oremos. Amante Dios y amado Padre Celestial, gracias, mi Dios eterno, soberano y todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta mañana, Señor, ayúdame a exponer, a enseñar y a predicar tu palabra. Dame la sabiduría, Señor, para llegar a los corazones de aquellos que escuchan. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, imparte también espíritu de sabiduría en aquel que la recibe, para que pueda entender el sentido de ella y obtener gracia, fe, para ponerla por obra, Señor, conforme a tu palabra, mi Dios amado, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amado, Pablo y Silas predican en Berea. Hagamos la concatenación. Unamos el comienzo de este tema con el final del tema anterior. Recuerde usted que Pablo y Silas salieron de Tesalónica después de
de un lamentable suceso en donde lo buscaron para apresarlos y no los encontraron. Tomaron a unos hermanos, Jasón y otros hermanos allá en Tesalónica, y los llevaron ante las autoridades. Pero después de oír las acusaciones, las autoridades de esa ciudad resolvieron liberarlos a Jasón y a los hermanos donde Pablo y Silas estaban hospedados, bajo fianza, los dejaron libres. En este momento, este es el verso siguiente, verso 10, que dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Hasta Berea. Lo primero que podemos nosotros estudiar o tratar de comprender, amado, es por qué inmediatamente y por qué de noche. ¿Por qué no se tomaron su tiempo? La respuesta es sencilla. Tenía que ser inmediatamente, como dicen los escritores, los intérpretes, por dos razones sencillas. La fianza bajo la cual o por la cual dejaron libres a Jasón y a los hermanos en Tesalónica tenía como condición, amén, que Jasón y los hermanos debían convencer a Pablo y a Silas de abandonar la ciudad de Tesalónica rápidamente, so pena de que ellos fueran encarcelados, si no lo hacían Pablo y Silas. Entonces, tenía que ser rápidamente, tenía que ser inmediatamente, porque era la condición de la fianza puesta a Jasón. Ahora bien, los hermanos allá en Tesalónica tenían que haber pensado en que si se desobedecía la liberación, Pablo y Silas desobedecían la fianza y no abandonaban rápidamente la ciudad de Tesalónica, los enemigos, que eran los judíos incrédulos, iban a encontrar, a buscar, a rebuscar otros motivos para acusarlos. Y eso iba a empeorar el asunto. Estas dos razones de peso explican por qué tuvieron que salir rápidamente de Tesalónica, gloria al Señor. Pero ¿por qué de noche? Como lo dije al final de la enseñanza anterior, esto fue una medida de prevención, porque de noche habían menos ojos viendo y así iban a evitar algún ataque que le podían haber hecho a el apóstol Pablo y a Silas cuando fueran sacados, cuando salieran de la ciudad. Si lo hacían de día, era más difícil que el pueblo se diera cuenta si los sacaban de noche. Así los protegían en cierto sentido de cualquier ataque de parte del pueblo de Tesalónica, que entre otras cosas sabemos que no hubo gran parte de él estaban contra Pablo y contra Silas. Eso precisamente fue lo que hicieron los hermanos allá en Damasco, cuando Pablo llegó de Arabia al comienzo de su ministerio. Leamos Hechos 9:25. Entonces los discípulos de Damasco, tomándole a Pablo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esto ocurrió para cuando lo sacaron de donde estaba Pablo allá en Damasco, para llevarlo a Jerusalén. Pero observe usted que lo sacaron de noche. Y también ocurrió en Jerusalén, cuando más adelante en el ministerio de Pablo, allá en el capítulo 23, que a su tiempo estudiaremos, cuando Pablo terminó su tercer viaje misionero, él fue apresado en Jerusalén. Y dice
Hechos 23, versos 23 y 24, que el tribuno, un oficial del ejército romano llamado Claudio Lisias, llamó, dice el verso 23, capítulo 23 de Hechos, verso 23, llamó a 2 centuriones, a los cuales mandó que prepararan para la hora tercera de la noche, o sea, a las 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevaran en salvo a Félix el gobernador. Ahí se da cuenta usted, amado, que en esta ocasión el tribuno Claudio Lisias también sacó de la ciudad de Jerusalén a Pablo con una cantidad de soldados romanos que lo custodiaban de noche. Lo mismo que sucedió, como acabo de leerle, en Hechos 9:25, en Damasco. Lo descolgaron de la canasta y lo enviaron a Jerusalén de Damasco de noche. Es lo que ocurre acá en Tesalónica, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Era para protegerlo, como le digo, de los posibles ataques de enemigos. Ahora, se preguntan los intérpretes, ¿con quién o con quiénes enviaron los hermanos a Pablo y a Silas, como dice el verso 10, hasta Berea? No dice exactamente el versículo, pero como está redactado, se supone que hubo una comitiva, una delegación, una escolta de hermanos que se encargaron de llevar a los misioneros, a los siervos del Señor, hasta Berea. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces, llegamos a un punto importante. Enviaron de noche inmediatamente los hermanos a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Qué era Berea? ¿Qué era Berea? Es bueno saber que esta ciudad que aquí se menciona en el verso 10, llamada Berea, también en otros textos, en otras versiones bíblicas, se llama Beria, con B, la bidental, B pequeña, o se llama Beroea, es la misma ciudad de Berea. Pero ¿qué era Berea? Berea era una ciudad griega que estaba ubicada en el tercer distrito de Macedonia, la provincia norteña de Grecia, llamada Ematia. Estaba ubicada allí, en el distrito de Ematia, que era el tercer distrito, como le digo, de Macedonia. Macedonia estaba dividida en 4 distritos. Esta ciudad de Berea estaba ubicada, dice la historia bíblica, la geografía bíblica, a 80 kilómetros al suroeste de Tesalónica. Y estaba edificada, o fue edificada, al pie de los montes Olimpo. Es importante saber que Berea es una ciudad milenaria, así como Damasco en Siria. Quizás la ciudad más antigua mencionada en la Biblia sea Damasco, que se menciona en el Génesis. Asimismo, Berea era también una ciudad antigua y que ha tenido una existencia continuada como Damasco, Berea. En la actualidad, escúcheme, Berea es un municipio de Grecia, de Macedonia. Hoy en día existe esta ciudad, pero como municipio. Y en ese municipio de Grecia, hoy en día, llamado Berea o Beria, está un pueblo pequeño que se llama Vergina o Vergina, que antiguamente tenía el nombre de Egas. Ese pueblo pequeño que está en lo que es el municipio de Berea hoy en día en Grecia, cuenta con un yacimiento arqueológico.
tiene un yacimiento arqueológico que fue hace 27 años apenas, en 1996, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ese yacimiento arqueológico que está ubicado allí en Vergina, en el municipio que se llama Berea hoy en día, en Grecia. En ese yacimiento arqueológico, escuchen, se encuentran unos implementos arqueológicos importantes. Por eso la UNESCO lo llamó a este yacimiento Patrimonio, bendito sea el Señor, de la humanidad. Allí están, en esos yacimientos, el Museo de las Tumbas Reales de Egas, de esa ciudad. Se encuentra además la necrópolis. La necrópolis es el cementerio, el panteón de esa antigua ciudad. También están los palacios reales, está el teatro, el santuario de Cibeles, o el templo de esa diosa griega, que es la diosa de la madre tierra, llamada Cibeles, y está la Acrópolis. La Acrópolis es una ciudad elevada, que era de común construcción en esas ciudades antiguas griegas. Así como Atenas tenía una acrópolis, también Berea tenía una acrópolis, y esos fósiles arqueológicos están ubicados en esta ciudad llamada hoy en día, gloria al Señor, para siempre, Vergina, en Grecia. Bueno, sigamos. Repito el verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Aquí podemos hacernos dos preguntas más. ¿Quién o quiénes decidieron enviar a los misioneros, a los siervos del Señor, a Berea? ¿Y por qué escogieron enviarlos precisamente a Berea? ¿Por qué no los enviaron a otra parte? Bueno, los exégetas, los tratadistas, contestan la primera pregunta. ¿Quién o quiénes decidieron enviarlos a Berea? Diciendo que, según está redactado el versículo, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. El primer sentido que le podemos dar a ese verso es que los mismos hermanos de allá, de esa ciudad de Tesalónica, fueron los que mandaron a Pablo y a Silas, o acompañaron a Pablo y a Silas hasta esa ciudad de Berea. Pero hay algunos intérpretes que dicen que es posible que haya sido Pablo el que haya insinuado enviarlos con una comitiva hasta Berea, y ellos obedecieron la orden de Pablo. Y la verdad, hermanos, es que como está redactado el versículo, no se puede, ¿cómo decirte? No se puede negar la posibilidad de que haya sido Pablo. De todas maneras, fueron enviados con una comitiva, como ya le he mencionado. Pero, ¿por qué decidieron enviarlos a Berea? Precisamente a esa ciudad. El texto no lo dice. No dice el motivo principal para haberlos enviado allí. Sin embargo, Berea era una ciudad situada en un lugar muy especial, como dice el escritor romano Cicerón. Dice que Berea estaba situada, ubicada fuera del camino, dando a entender que estaba alejada varios kilómetros de la avenida principal, de la ruta principal, que era, como ya hemos estudiado, la Vía Ignacia. Berea se alejaba de esa carretera, de esa avenida. Entonces, eso nos puede dar a entender, o nos puede dar la respuesta a la pregunta: ¿por qué los enviaron a Pablo y a Silas específicamente allí a Berea? Y es que, al estar ubicada varios kilómetros fuera de la Vía Ignacia, que era la carretera principal, ellos estaban más protegidos, podían ser menos
con menos probabilidad ubicados por sus enemigos, los judíos incrédulos. Sobre todo si consideramos que la distancia no era poca. La distancia a la cual estaba Berea de Tesalónica eran aproximadamente, como ya le he dicho, 80 kilómetros. Ahora bien, además hay algo más que puede indicar o puede explicar el por qué los enviaron a Berea. Y es que en Berea existía una colonia judía y una sinagoga judía. Por lo tanto, ellos allí podían predicar el evangelio. Así que decidieron, por estas razones y por cualquier otra que no tengamos nosotros ahora en cuenta, enviarlos allí. Ahora, este estudio, amados, nos da pie para profundizar, para estudiar algunos detalles de la vida misionera del apóstol Pablo, no solamente aquí en el contexto de Berea, sino en el contexto de todo el libro de los Hechos. Recordemos que Pablo y Silas han llegado aquí, a Berea, después de haber sido enviados por el mismo Señor que les dio a Pablo allá en Troas, en Asia. Recuerden, capítulo 16, verso 9, una visión a Pablo y le dijo así: y se le mostró a Pablo una visión de noche en Troas. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Recuerde que según el orden de este estudio bíblico que hemos hecho aquí en esta emisora, Pablo no fue a Macedonia y predicó en Filipos primero, después en Tesalónica y ahora en Berea, porque él decidió hacerlo, sino como dice la visión que le acabo de leer, que le dio el Señor de Hechos 16:9. El Señor le insinuó con esa visión que fuera a Macedonia. Entonces, se han hecho una pregunta los estudiosos de la Escritura: ¿cuál debió ser el plan original de Pablo al viajar por Macedonia cuando fue enviado por esta visión del varón macedonio allí a esa provincia de Grecia, en este segundo viaje misionero? ¿Cuál fue el plan que Pablo debió tener en mente? Debemos recordar, para contestar esta pregunta, primeramente, que la vía Ignacia, esta avenida, esta autopista, esta carretera inmensa que construyeron los romanos y que atravesaba todo el norte de Grecia y llegaba hasta el sur de Europa, precisamente cruzaba Macedonia, la provincia norte de Grecia, de este a oeste, de derecha a izquierda, y después se dirigía a Roma y llegaba hasta el sur de Europa, hasta lo que se llama la provincia, o se llamaba la provincia de Ilírico, zona Ilírico que hoy en día comprende varios países. Hoy en día, lo que antes era Ilírico, amado, hoy en día es Bosnia, el país de Bosnia, la nación de Croacia, Eslovenia y Albania. Toda esa región era lo que se llamaba en la antigüedad Ilírico. Y precisamente ahí terminaba, como le acabo de decir, el recorrido de la carretera esta que atravesaba Macedonia, llamada la Vía Ignacia, en el sur de Europa. Allí terminaba esta carretera y Pablo menciona a Ilírico. Vamos a leer este pasaje. Romanos 15, 18 y 19. Escuche. Pablo le dice a los romanos: porque no me atrevería a hablar
sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera, escuchen lo que viene, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? O sea que Pablo deja claro allí que él estuvo en otras partes no mencionadas en las Escrituras, no mencionadas en sus epístolas, no mencionadas por Lucas en el libro de los Hechos, porque él lo afirma aquí en Romanos. Solamente el Espíritu Santo permitió nosotros tener detalles de la vida misionera de Pablo según lo redactado por Lucas y por el mismo Pablo en sus epístolas, nada más. Ahora bien, ¿cuál debió ser el plan original? Fue la pregunta que trato de responder. ¿Cuál debió ser el plan original de Pablo al viajar por Macedonia en este segundo viaje misionero? Bueno, teniendo en cuenta lo que le acabo de decir, que Pablo estuvo en otros lugares y casi hasta Ilírico, como él dice, hasta los países estos de Europa, y recordando que Pablo mismo varias veces deseó ir a Roma, pero fue impedido por las fuerzas satánicas. Algunos intérpretes responden cuál debió ser el plan de Pablo en este segundo viaje misionero. Ahora, antes de responder cuál debió ser este plan, usted se preguntará, hermano, pero ¿dónde dice la Escritura que Pablo mencionó su deseo de ir a Roma varias veces y de haber sido estorbado por Satanás? Bueno, leamos Romanos 1:13 y Romanos 15:22. Escuche lo que el apóstol dijo. Pero no quiero, hermanos, estoy leyendo Romanos 1:13. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido impedido para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y Romanos 15:22 lo dice nuevamente el apóstol. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Teniendo en cuenta que Pablo había accedido a muchos lugares que no se mencionan en la Escritura y que había tenido un deseo frustrado por Satanás de ir varias veces a Roma, los analistas bíblicos han pensado, creen muchos de ellos, que Pablo originalmente, cuando llegó a Macedonia en este segundo viaje, y con esto contesto la pregunta, había planeado visitar Roma, tomando la vía Ignacia. La vía Ignacia desde Tesalónica, cruzando toda la costa del mar Adriático, cruzando la costa del mar Adriático, y luego cruzando el estrecho de Otranto. Pues esto lo va a entender usted cuando tenga un mapa. Al cruzar el estrecho de Otranto, en la costa del mar Adriático, él pensaba haber tomado el camino directo a Roma, dicen algunos intérpretes. Ahora, y esto es lo interesante en este estudio bíblico, que si suponemos como una verdad esto, de que este era el verdadero propósito original de Pablo cuando llegó a Tesalónica en este segundo viaje misionero, Pablo, si hubiera deseado coger la vía Ignacia directo para Roma, hubiera sufrido una decepción, se hubiera frustrado,
hubiera fallado. Como dicen algunos, se hubiera encontrado en el camino por la vía Ignacia cuando hubiese ido para Roma con algunos judíos que venían de Roma y que le habrían dicho a Pablo que el emperador Claudio los había expulsado de Roma. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque como dicen muchos intérpretes, en este año 49 después de Cristo, que fue el año en que Pablo supuestamente salió de Tesalónica para Berea, que es el pasaje que estamos estudiando, sucedió lo que dice Hechos 18, 1 y 2. Leamos. Hechos 18, 1 y 2 dice Lucas que después de estas cosas, es decir, después que Pablo predicó en Macedonia y en Atenas, salió de Atenas y se fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, escuche, Claudio, el emperador, el César Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Dice Lucas aquí, en este verso, Hechos 18, 2, que el emperador Claudio había expulsado en ese tiempo a los judíos de Roma, que era el tiempo cronológicamente, precisamente dicen los estudiosos bíblicos, en que Pablo fue de Tesalónica a Berea. Por eso afirman algunos intérpretes que si Pablo hubiera tratado de concretar su plan original, supuestamente, de ir a Roma por la vía Ignacia en este segundo viaje misionero, se hubiera encontrado muy posiblemente con otros judíos que venían por la misma carretera de la vía Ignacia desde Roma en la vía contraria, que le habrían contado a Pablo que habían sido expulsados por el emperador Claudio y su vida se habría frustrado. Entonces, ese es el plan original. En realidad, la respuesta a la pregunta que hice. Pero escuche, en verdad, cuando Pablo llega a Berea, ahora que estamos estudiando Hechos 17, 10, procedente de Tesalónica, el apóstol creía que él iba a regresar muy prontamente a Tesalónica, de donde salió huyendo por la fianza a Jasón. Pero, ¿por qué pensaría así Pablo? Porque él supondría, como dicen algunos estudiosos, que pasaría ese problema, esos ánimos caldeados que habían en Tesalónica, se aplacarían los ánimos de los tesalonicenses y él podría regresar. O, como dicen otros, se levantaría o se revocaría la fianza a Jasón y él podría regresar. Pero en realidad esto no sucedió. ¿Y cómo sabemos nosotros, usted, amado, y yo, si Pablo no lo dice expresamente, que esto no sucedió, que Pablo no volvió a Tesalónica, que seguramente la fianza de Jasón siguió en pie y no pudo volver allí? Por lo que Pablo mismo dice a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 2, versículo 18, lea conmigo. Primera de Tesalonicenses 2:18. Pablo dice a los creyentes de esa ciudad: por lo cual quisimos ir a vosotros. Él habla en plural porque él quería ir con Silas, quería ir con Timoteo. Quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahí está claro que el impedimento para volver a Tesalónica siguió vigente y él no pudo regresar. O sea, lo que él supuestamente creía no se cumplió, de que él iba a regresar pronto a Tesalónica. Es más, quisiera que usted atendiera un poquito, con detenimiento, razone conmigo.
Algunos exégetas dicen que transcurrirían. No todos están de acuerdo con esto, pero algunos dicen que debieron transcurrir al menos 8 años desde que Pablo salió de Tesalónica para que el apóstol pudiera volver a visitar a los creyentes en Tesalónica. ¿Por qué razón dicen estos intérpretes que debieron pasar 8 años para que Pablo regresara a Tesalónica? Porque estos intérpretes afirman que durante los 2 años que se dice que Pablo quedó libre de su primer encarcelamiento en Roma, que duró 2 años, en esos 2 años que quedó libre después del primer encarcelamiento, él debió haber visitado algunas iglesias en Grecia y algunas iglesias en Asia. ¿Y de dónde sacan esto algunos intérpretes? De las epístolas paulinas, que Pablo los menciona. Dicen que debió haber visitado en ese tiempo Pablo algunas iglesias en Grecia como Macedonia y Corinto, entre ellas Tesalónica, y algunas iglesias en Asia como las de Éfeso, Colosas, Troas y Creta. Incluso afirman algunos hasta que pudo haber ido a España. Gloria al Señor. Porque Romanos 15:24, mire lo que dice. Dice Pablo: cuando vaya a España, iré a vosotros, a los romanos, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Era un deseo que había en el corazón del apóstol Pablo de ir a España, y algunos intérpretes consideran que Dios se lo pudo conceder, y suponen que se lo concedió, porque afirman estos intérpretes que Pablo fue dejado 2 años libre después de su primer encarcelamiento en Roma, que está relatado en el capítulo 28 de Hechos, y que después de esos 2 años que quedó libre, fue otra vez prisionero, fue tomado preso otra vez por el Imperio Romano, y de allí, de ese segundo encarcelamiento, ya él no salió más. Ya de ahí, según la tradición de cristiana, él fue llevado a Roma, o sea, allí en Roma, perdón, porque estaba preso en Roma, fue ejecutado por Nerón, fue decapitado por Nerón. Esa es la tradición la que afirma eso. Bueno, es importante, mire, yo le he mencionado todo esto a propósito de Berea. Estábamos hablando de Berea en el estudio bíblico de hoy, pero era muy oportuno que nosotros ahondemos un poco en el ministerio misionero de Pablo en Macedonia, para que podamos extractar enseñanzas que, aunque no todos están de acuerdo con estos planes de Pablo, por la Biblia, por la Escritura, el libro de los Hechos, las epístolas paulinas, se pueden confrontar y se pueden probar. Gloria al nombre del Señor. Pero sigamos adelante con el tema de hoy, que es la predicación de Pablo y Silas en Berea, primera parte. Sigue diciendo el verso 10, después que ha afirmado que inmediatamente Pablo y Silas fueron enviados por los hermanos a Berea. Lucas dice en la segunda parte del verso: y ellos, Pablo y Silas, habiendo llegado a Berea, entraron en la sinagoga de los judíos. Aquí lo que notamos enseguida que leemos es que los siervos del Señor, Pablo y Silas, siguieron la costumbre, la usanza que seguían en estas misiones a los gentiles
en Hechos, de testificar y predicar primeramente en la sinagoga. Es decir, que en vez de esquivar, ¿verdad? En vez de esquivar a los judíos de las sinagogas, en vista de la persecución que ellos generalmente le hacían a Pablo y a Silas, ellos seguían obedeciendo la orden del Señor, porque recuerde que fue Cristo el que les dijo: por camino de gentiles no vayáis, a los apóstoles, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Pablo y sus acompañantes en las misiones de Hechos, en la predicación a los gentiles, iban primero a la sinagoga, no lo hacían porque querían, en gran medida porque Jesús les había dicho, les había dado ese mandamiento de ir primero a sus paisanos, los judíos, en la sinagoga. Pero ¿por qué iban allí? Solamente, se preguntará usted, me pregunto yo ahora, solamente porque el Señor se los mandó, sí, en gran medida, pero no únicamente, porque Romanos 9:3 y Romanos 10:1 nos insinúa que había otra razón importante para que Pablo y sus misioneros acompañantes fueran primero a los judíos de la sinagoga cuando llegaban a las ciudades gentiles. Leamos Romanos 9:3 y 10:1. Dice Pablo en Romanos 9:3: porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Mire, y Romanos 10:1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, gloria al Señor, por Israel es para salvación. ¿Qué te da a entender a ti en estos dos versículos? Que Pablo amaba entrañablemente a los judíos, aunque fueran incrédulos, aunque fueran muchas veces enemigos de él y lo persiguieran. Tanto que él desearía, como Moisés, otrora, en otro tiempo, le oró al Señor: Señor, ráeme de tu libro, pero ten misericordia de este pueblo judío en el desierto. Así Pablo dice en esta ocasión, en Romanos: deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Era el mismo sentir de Moisés por el pueblo de Israel, un amor entrañable por sus paisanos. Luego, Pablo y Silas no solamente obedecieron el mandato de Cristo de ir a predicar a los judíos de las sinagogas aquí en Berea, no solamente porque Cristo se los mandó, sino porque amaban a sus paisanos según la carne, aunque fueran perseguidores y enemigos de ellos. Ese era el amor, hermano, el amor de Dios en este caso. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pero sigamos el verso 11. Estudiemos el verso 11. Dice el verso: y estos, los judíos de la sinagoga de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Note usted, amado, que en este verso 11 se mencionan varias características ejemplares del carácter de los judíos de esta ciudad griega de Berea. ¿Cuáles son estas características ejemplares mencionadas aquí? Son tres.
eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Una, recibieron la palabra con toda solicitud. Dos, y escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tres, en realidad, si nos ponemos a detallar, como lo vamos a hacer, las dos características, la segunda y la tercera mencionada aquí en este verso 11, son consecuencia de la primera característica. Son una confirmación de la primera característica. Porque el mismo verso lo dice y porque el sentido de las características ejemplares del carácter de los bereanos también nos los dice. Mire cómo habla Lucas. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Veamos con detalle, hermano. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a aprovechar al máximo el programa de hoy. Examinemos con detalle. Primero, Lucas habla de que eran más nobles los judíos de la sinagoga de la ciudad de Berea. Más nobles que quién, que los que estaban en Tesalónica. Es decir, Lucas, el autor del libro, compara aquí en este verso a los judíos de la sinagoga de Berea con los judíos de la sinagoga de Tesalónica. Y concluye alabando a los judíos de Berea, a los judíos bereanos. Ahora, eso es algo asombroso, porque en realidad el nexo de amistad, de amor, era mayor entre Pablo y los cristianos de Tesalónica que entre Pablo y los cristianos de Berea. Recordemos lo que Pablo dice a los cristianos de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 2:11. Escuche. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Mire cómo era el amor de Pablo hacia los cristianos de Berea, de Tesalónica, como de padre a hijo. Era un nexo estrecho, hermano, intestino, amoroso, cordial, el amor de Dios de Pablo por los cristianos de Tesalónica. Y sin embargo, Lucas termina alabando a los cristianos no de Tesalónica, que eran los más amigos de Pablo, sino a los cristianos de Berea, porque dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eso es asombroso, ¿verdad? Porque se esperaría que alabara Lucas a los cristianos de Tesalónica. Eran más amados por Pablo. Sin embargo, no. Lucas alaba a los cristianos de Berea, por encima de los cristianos de Tesalónica. Eran más nobles, dice. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué quiso decir Lucas cuando afirmó que los judíos de la sinagoga de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica? Para eso están estos estudios, hermanos, para que entendamos el texto en su contexto, para que entendamos el verdadero sentido de las Escrituras y para saber qué quiere decir Lucas con que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los judíos de Berea. Debemos saber que el significado de la palabra, del adjetivo griego, eugenés, aunque es bien sabido, es bien nacido, hablando en el sentido de un rango social,
de un rango social. En otras palabras, según el significado de esa palabra nobles en griego, bien nacido, que se refiere al rango social, Lucas estaría diciendo que los judíos de Berea eran mejor nacidos, de mejor ralea, de mejor estirpe social que los judíos de Tesalónica. Sin embargo, a pesar de que el significado de esa palabra se refiere a bien nacido en un sentido del rango social, de un rango social, en este versículo no tiene el sentido de un rango social, sino de un rango espiritual. Y vamos a explicar por qué. La mayoría, casi la totalidad de los intérpretes lo aceptan así. ¿Por qué? Dicen que eran más nobles en un sentido de espiritual, de un rango espiritual, porque lo que quiere decir Lucas aquí es que eran de mente abierta, eran de un espíritu receptivo, de un espíritu más comprensivo, más entendido que los judíos de Tesalónica, los de Berea. Ahora, afirman el común de los intérpretes, casi el consenso unánime de los intérpretes, que en otras palabras, lo que trata de decir Lucas aquí, al afirmar que eran más nobles, es que eran menos apasionados y más sinceros los judíos de Berea que los judíos de Tesalónica. Ahora bien, dicho de otra manera, que estaban más abiertos a la verdadera palabra, a la verdad de la palabra de Dios, que los judíos de Tesalónica, los de Berea. Y hay un aforismo común, gloria al nombre del Señor, entre los judíos, un refrán que es uno de los argumentos que tienen en cuenta los intérpretes para considerar el término nobles aquí, eugenés en griego, ese adjetivo en sentido espiritual y no en sentido social. Y es que los judíos decían: no es de noble espíritu quien no se dedica al estudio de la ley. Ese era un aforismo, un refrán común entre los judíos. No es de noble espíritu quien no se dedica al estudio de la ley. O sea, no es de noble espíritu quien no estudia la palabra de Dios. Y como los judíos de Berea se dedicaban a estudiar la palabra de Dios, entonces eran de noble espíritu. En ese sentido que lo insinúa el refrán que le estoy mencionando, que es un sentido claramente espiritual, no social, espiritual. Podemos entonces concluir que cuando Lucas en Hechos dice que los judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, estaba diciendo algo así como que eran más sabios que los judíos que estaban en Tesalónica. Eran más receptivos, más comprensivos, más entendidos que los de Tesalónica. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, dice Pablo, Lucas sigue diciendo en este verso 11, ¿por qué? ¿Por qué los judíos de Berea eran más nobles o más sabios o más entendidos que los que estaban en Tesalónica? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y ahí menciona la segunda característica ejemplar del carácter de estos judíos bereanos. Recibieron la palabra con toda solicitud. Dice otra versión,
recibieron la palabra con gran anhelo, con gran ansia, como dice Pedro, como niños recién nacidos. Deseaban la palabra espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Y literalmente, el versículo aquí, cuando dice el griego, recibieron la palabra con toda solicitud, se refiere que la recibieron con buena disposición de ánimo. Ese es el sentido del griego aquí, con buena disposición de ánimo. Ahora bien, hay una pregunta importante, interesante, y aquí nos va a quedar tema, hermano, bastante para el próximo programa. Recibieron la palabra con toda solicitud, con gran anhelo. Eso demostraba que eran más nobles, más entendidos. Pero ¿qué indicaba la receptividad a la palabra de Dios aquí mostrada por los judíos de Berea? ¿Qué insinuaba el hecho de que recibieron la palabra con toda solicitud, con gran anhelo, con hambre y sed de ella? Bueno, hermano, como dicen los intérpretes, los analistas, los exégetas o eruditos, como usted quiera, por lo menos dos cosas insinuaba esto: que amaban la palabra de Dios y que carecían de prejuicios al recibir la palabra de Dios. Amaban la palabra de Dios y carecían de prejuicios, de ideas preconcebidas al recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que recibieran la palabra con ansia, con todo el corazón, con toda solicitud, indicaba que amaban a Dios. Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ellos guardaban los mandamientos, ¿cómo decirle? Recibían la palabra para obedecerla. Y como recibían la palabra para ser hacedores de ella, la recibían porque amaban a Dios. Ahora bien, gloria al nombre del Señor. La forma en que ellos reciben la palabra de Dios indicaba también que ellos tenían a las Escrituras no como un libro solamente que comunica el mensaje de Dios. Y ese es un problema hoy en día, hermanos. Gran parte de la gente estudia y cree la palabra de Dios porque es el libro de Dios, es el libro que trae el mensaje de Dios, y eso es verdad. Pero no solamente el creyente, el hijo de Dios, el cristiano, debe creer y obedecer y amar y estudiar y escudriñar la palabra porque es el libro de Dios que trae el mensaje de Dios, sino porque es la verdad que comprueba toda verdad que se diga venida de Dios. En otras palabras, uno debe amar, creer, estudiar, obedecer la palabra de Dios porque además es la bitácora, es la referencia que nos dice qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén, hermano. Eso es mucho más que creer que la Biblia es el libro de Dios porque trae el mensaje de Dios. No, es la referencia que prueba todo lo que es de Dios o no es de Dios. Gloria al nombre del Señor. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, hermano, pero esta no es la única, lo único que indica la receptividad a la palabra de Dios de los bereanos, que amaban a Dios, sino también que carecían de prejuicios. Pero de esto no nos podemos ocupar ahora porque el tiempo se ha acabado.